Para mí es un privilegio poder estar contigo en el día de hoy para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que es un poquito sensitivo, un poquito delicado para algunas personas, pero teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, es un tema que es sumamente importante para nosotros poder comprenderlo y sobre todo a la luz de la Biblia. Quiero dejar claro desde el principio que el propósito de este video no es ni señalar ni condenar, mucho menos condenar o criticar a nadie. Solamente queremos presentar una perspectiva bíblica acerca del tema de Halloween, o lo que se conoce como la Noche de las Brujas, y qué relación deben tener los cristianos con este tipo de celebración. Así que te quiero invitar a tener una palabra de oración para poder comenzar con el estudio en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y tu misericordia y gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. En este momento vamos a estudiar y vamos a abrir tu palabra para conocer la perspectiva bíblica con relación al día de Halloween y cómo los cristianos debemos relacionarnos con este tipo de actividad o este tipo de celebración. Bendice cada una de las personas que están escuchando este tema en este momento, Señor, que puedan recibir bendición a través del estudio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Deben los cristianos celebrar el día de Halloween? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es de dónde surge la celebración para poder comprender de qué estamos hablando. Lo primero que debemos saber es que esto es una celebración, una fiesta de origen pagano. Eso debemos tenerlo claro, una fiesta que surge de los tiempos precristianos y surge por unas celebraciones que llevaban a cabo tanto los celtas como los druidas. Es importante entender esto. Para este estudio tuve que buscar muchas fuentes, diferentes fuentes. Hay diferentes historias sobre cómo surge el día de Halloween y lo que yo voy a presentar básicamente es un resumen de las diferentes fuentes que pude encontrar. Aparte de entender que es una celebración de origen pagano, también tenemos que entender que no se llamaba Halloween desde el principio. Su nombre original era la celebración de Samhain y ahí eso marcaba el final del verano y comenzaba el invierno. Algo interesante con la creencia y las celebraciones que se llevaban a cabo en este día, que ocurría el 31 de octubre, era que según las personas que celebraban esto, creían que era el momento en el que el mundo de las tinieblas o la muerte se unía al mundo de los vivos. Y esto desataba muchas cosas, entre ellas del mundo de los muertos. Venían espíritus tanto buenos como malos. No solamente eran espíritus malos, sino que eran espíritus buenos y espíritus malos. Y ellos se disfrazaban para no ser identificados como demonios. Lo interesante de esto es que para esas personas los espíritus buenos venían para comunicarse con sus seres queridos. Así que había un tipo de relación y comunicación de muertos con los vivos. Y también los malos, por otra parte, venían con el propósito de vengarse o de divertirse con los seres humanos. Algo interesante también es que ellos creían que los espíritus malos recorrían las calles casa por casa y ellos pedían comida, pedían diferentes tipos de ofrendas. Y ya podemos ver ahí la relación que hay en cómo los niños salen a recibir y a pedir dulces, pidiendo trick or treat. Lo interesante es que según la creencia de estos celtas y druidas era que los demonios que pedían algo, si no recibían alguna ofrenda, si no recibían algo, ellos lanzaban a ese hogar un tipo de maldición. Y esa maldición usualmente redundaba en la muerte de algún familiar, algún miembro de la familia en ese año. Pero para despistar entonces los espíritus malos, las personas salían y se disfrazaban de demonios o de fantasmas o de monstruos. De esta manera, los espíritus malos no podían identificar a los seres humanos para hacerles daño, porque lo veían iguales que ellos. Y ahí podemos ver también la relación que hay de los disfraces, de salir disfrazados de diferentes tipos de cosas, simulando algo que no son realmente. Las personas se disfrazan para no
dejar claro quiénes son, sino aparentar ser otra criatura o otro tipo de cosa. También algo interesante es que había sesiones espiritistas donde las personas se comunicaban con los muertos, los seres queridos y familiares que habían muerto, ese día especialmente, como se abrían los portales en el cual los espíritus de la muerte pasaban al mundo de los vivos, las personas acudían a los brujos, a los hechiceros, para tener algún tipo de comunicación con sus familiares. De ahí surge el nombre que se le da al día del 31 de octubre como la noche de las brujas. ¿Cómo entonces el pueblo cristiano comienza a celebrar este tipo de actividad y a formar parte de esto? Bueno, cuando los inmigrantes irlandeses salen por toda Europa, ellos llevan sus creencias, llevan todas sus celebraciones, y la iglesia, en un intento de atraer a los paganos, cristianiza la celebración. ¿Y cómo ellos lo hacen? Bueno, ellos tenían un día que se llamaba el Día de Todos los Santos, o The Day of All Hallows, y ese día, 1 de noviembre, se celebraba todos los santos que no tenían un día en especial. Así que ellos, para unir a los paganos, ellos unieron ambas celebraciones. La celebración del Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y la celebración de los muertos el 31 de octubre. Lo que ocurre es que entonces se le llamaba el día de víspera de Todos los Santos, o el día antes de Todos los Santos. De ahí sale, del nombre en inglés, de ahí sale el nombre Halloween, All Hallows Eve. Y de esta manera se unen ambas celebraciones. Pero obviamente el propósito era unir a los paganos a la celebración de los cristianos. Y de esta manera también los cristianos se unen a una celebración pagana. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con relación al día de Halloween? Algo que tenemos que entender es que en la Biblia no aparece ningún versículo que diga no celebres el día de Halloween. Así que de antemano no vamos a encontrar algo así. Lo que sí podemos encontrar son principios que Dios ha establecido en su palabra, que nos dejan saber cómo nosotros como cristianos, un pueblo de Dios, un pueblo que se deja llevar por la palabra de Dios y su voluntad, se va a relacionar con este tipo de actividad. Cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, Dios establece algo muy importante. Dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a un territorio donde había muchas naciones paganas, naciones que tenían muchísimas creencias, muchísimos rituales que no tenían que ver nada con lo que era la voluntad de Dios. Ahora, Él le está diciendo de antemano: cuando yo les lleve a ese lugar, no van a hacer lo mismo que ellos hacen, no van a copiar las conductas que ellos tienen, no van a copiar sus celebraciones. Mira lo que sigue diciendo el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y continúa diciendo, escucha estos detalles: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Cuando vemos los detalles de lo que estas naciones hacían y lo que Dios llama abominación, son precisamente las mismas actividades que podemos ver en la celebración de Halloween. Lo que originalmente se hacía en ese tipo de actividad era, número uno, hablar con hechiceros, consultar muertos, todo tipo de hechicería, encantadores, cosas que tenían que ver con los muertos. Y Dios claramente dice que para Él eso es abominación. No solamente eso, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 6, dice la palabra de Dios: y la persona que atendiere a encantadores, a adivinos, para prostituirse tras ellos,
yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Para Dios es tan abominable este tipo de conducta, para Dios es tan abominable el estar consultando hechiceros, consultando los muertos, consultar ese tipo de, practicar ese tipo de conducta. Para Él es tan abominable que dice que Él va a esconder su rostro de la persona, va a poner su rostro contra ese tipo de persona. Y si algo yo no quiero, no sé tú, es que Dios esconda su rostro de mí. Lo que yo quiero es que Él siempre esté junto a mí y yo poder estar cara a cara frente a Él sin ningún problema. Y esto me deja entender que para Dios el jugar con este tipo de cosas repito, no es un juego. No es un chiste, para Dios esto es algo sumamente serio. Es tan serio que en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 16, mira lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas. Las cosas del mundo jamás pueden ocupar el espacio que Dios debe ocupar en tu vida y en mi vida. Pero para el cristiano no debe haber ningún tipo de unión, no debe haber algún tipo de relación con las cosas que Dios encuentra abominación. Nosotros tenemos que entender esto. Dios no cambia. Para Dios lo que era abominación hace 100 años, hace 200 años, hace 2000 años, hace 4000 años atrás, lo que para Dios era abominación sigue siendo abominación hoy y será abominación por toda la eternidad. Porque Él no cambia, sus principios son eternos y su manera de pensar va a ser eterna. Por lo tanto, es importante que si yo quiero estar frente a Dios sin ningún temor, yo debo, con la ayuda del Espíritu Santo, apartarme de todas estas cosas que Dios me deja claramente establecido que son abominaciones. ¿Cuán importante es que nosotros nos separemos de eso? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuchen esto: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo los recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Ninguno. Para Dios, todo este tipo de cosas, no hay absolutamente ningún acuerdo. Dios no se mezcla con estas cosas. Ahora, tú puedes pensar: bueno, Ramón, lo que pasa es que esas eran las celebraciones de ese tiempo. En este tiempo es diferente, la mentalidad es diferente, lo hacemos por unas razones diferentes. En mi mente no está el buscar y el hablar con muertos, en mi mente no está el relacionarme con los espíritus, en mi mente no está eso, en mi mente es pasar un rato agradable con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, ir y participar de algo que después es inocente y no tiene absolutamente ningún tipo de práctica negativa. Bueno, quizás nosotros podamos tener esa mente o esa mentalidad o esos pensamientos, pero quien está detrás de todo esto no tiene ese pensamiento y es el enemigo. Yo no sé si ustedes conocen a esta persona que ustedes ven ahí. Su nombre es Anton LaVey. Él es el fundador de la iglesia satánica. Él es el creador de la Biblia satánica. Él es el creador de los 10 mandamientos satánicos. Él es el más grande sacerdote o fue el más grande sacerdote de la iglesia satánica. Ahora, alguien que se autodenomina un discípulo de Satanás, miren la cita que él dijo, que a mí me llamó mucho la atención y de verdad que a mí me espantó, porque una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que realmente está ocurriendo, piense yo lo contrario o piense yo de esta manera. En una entrevista él dijo: estoy muy feliz de que los padres cristianos dejen a sus hijos adorar al diablo por lo menos una vez al año.
Quizás tú y yo podemos pensar que esto es una actividad inocente, que esto es una actividad buena, que realmente lo que hay verdaderamente en mi corazón no es ofender a Dios, sino pasar un ratito agradable. Pero yo quiero que entiendas esto. Para un autodenominado discípulo de Satanás, aunque tú y yo no lo veamos de esta manera, esto es adoración al diablo. Y lo más interesante es que él, como sacerdote de la iglesia satánica, dice: a mí me alegra saber que los padres cristianos dejen que sus hijos adoren al diablo por lo menos una noche al año. Esto es peligroso, familia. Esto es un asunto sumamente delicado, y aunque nosotros pensemos que estamos practicando algo inocente, algo bueno, algo bonito, realmente estamos participando de unas actividades que, por un lado, Satanás está detrás de todo esto, y por otro lado, Dios ha llamado abominable. Y nosotros, como pueblo de Dios, no debemos estar practicando de las cosas del enemigo, más bien buscando las cosas de Dios. Ahora, con relación a esta mentalidad de hacer bueno lo que es malo, aunque Dios dijo que esto era abominación, pero yo lo estoy haciendo de una manera positiva, mira lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Familia, tú y yo no estamos en la posición de decidir lo que está bien o lo que está mal. Lo que Dios ha establecido como abominación, yo no puedo llamarle bueno, yo no puedo llamarle algo positivo. Por más que yo trate de hacerlo positivo y hacerlo bonito y no disfrazarme de demonios, porque hay personas que dicen: yo no me estoy disfrazando de monstruos ni de demonios, yo me disfrazo de cosas bonitas, me disfrazo de príncipe, de princesa, mis nenes se disfrazan de animales bonitos que son de la naturaleza. ¿Sabes qué? Seguimos participando de la misma actividad satánica. Lo único, lo estamos haciendo bonito, lo estamos haciendo lindo, estamos llamando a las tinieblas luz, estamos ya diciendo que es bueno lo que ya Dios ha establecido como malo, estamos diciendo que aquello que Dios ve como abominable, nosotros lo estamos haciendo bueno. Pero como establecimos desde el principio, Dios no cambia, y lo que para Él es abominación será abominación por toda la eternidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta cita es muy conocida y muy utilizada para hablar acerca del noviazgo, del yugo desigual, pero esto realmente es para todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. No podemos estar unidos a lo que es desigual, a algo que es diferente a lo que nosotros creemos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué, escucha esto, y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay absolutamente ninguna. Y cuando tú ves todo esto que tiene que ver con Halloween, esto tiene que ver con cosas de tinieblas, todo cosas misteriosas. Y familia, por más luz que nosotros queramos darle a esto, sigue siendo tinieblas. Porque tú y yo, no hay luz en nosotros que salga de nosotros. La luz viene de Cristo Jesús, la luz viene de Dios, y nosotros la reflejamos. Pero si para Él esto es abominación, Dios no se mezcla con eso, tú y yo no nos debemos mezclar. No debemos estar participando de eso. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro en el versículo 15, dice: ¿y qué concordancia Dios con Belial? Belial es otra palabra para el diablo, para Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Absolutamente ninguno. Por lo tanto, si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, si tú y yo somos templo de Dios y Dios habita en nosotros, familia, nuestra vida debe estar siempre en unión a lo que es la verdad, la luz, y no las tinieblas. En el libro, quiero compartir contigo una cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 613. Dice: el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, y esta parte me llamó la atención, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Familia, me llama la atención el asunto de que
todo este tipo de actividad, por más inocente que nosotros la queramos ver, sus raíces son espiritistas. Y Dios está en contra de esto. Sus raíces, su origen es satánico. Y Dios claramente ha establecido eso como una abominación y no quiere que tú y yo nos unamos a este tipo de conducta. Y cuando leo esta cita que me dice aquí que eso está aún invadiendo nuestras iglesias, entonces debemos estudiar este tipo de cosas. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, que nos dejamos llevar por un así dice Jehová, debemos participar de este tipo de actividades por más inocentes que nosotros la queramos hacer. Familia, tú y yo no podemos llamar luz a las tinieblas ni podemos decir que es bueno aquello que es malo. Por lo tanto, nuestra posición siempre debe ser no participar de esto, no ser parte de este tipo de actividad. En el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y escucha esto: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Esto a mí me estremeció. Para Dios no hay términos medios. O estamos con Él o no estamos con Él. No podemos comer de la mesa de Dios y comer de la mesa de los demonios. Eso está establecido en su palabra. Yo no puedo beber de la copa de Dios y beber de la copa de los demonios. Yo no puedo decir yo estoy con Dios mientras estoy participando de cosas que Él ha establecido como abominables, cosas que tienen que ver con demonios, cosas que por más bonitas que yo la disfrace, están dentro de la línea de lo que Dios ha establecido como prohibido para su pueblo. Desde el principio lo estableció. No quiero que practiquen de este tipo de cosas. Entonces, familia, tú y yo debemos decidir hoy de parte de quién yo quiero estar. ¿Qué yo quiero comer? ¿De qué mesa yo quiero comer? ¿De la mesa de Dios o de la mesa de los demonios? Yo quiero comer de la mesa de Dios. Yo quiero beber de la copa de Dios. No quiero participar entonces con los demonios. Y dice, y provocaremos a celos al Señor. Para Él es como si estuviéramos siendo, bueno, es que no es como si estuviéramos, es que estamos siendo infieles a Él cuando tú y yo jugamos con el enemigo, con las cosas que Él ha establecido como buenas e inocentes y participamos de esas cosas, estamos siendo infieles a Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14 todavía está más claro, y todo esto quiero que tengas en claro, estamos leyéndolo del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y escucha esto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Familia, no debemos estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios te ha llamado a ti y a mí para que andemos en la luz y no en las tinieblas, para que estemos participando de las cosas que tienen que ver con el cielo y no con las cosas que tienen que ver con la tierra, para que tú y yo busquemos la vida y participamos de las cosas que significan vida y no de las cosas que tienen que ver con la muerte. Para nada de esas cosas. Debemos estar buscando las cosas que vienen del cielo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no imitemos al mundo. No imitemos al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere un pueblo diferente. Dios quiere un pueblo peculiar. Dios quiere un pueblo único. Un pueblo que cuando la gente los vea digan, esos son hijos de Dios. No personas que confundan, no personas que lleven un doble mensaje, sino personas que lleven un mensaje claro y alto. Yo soy un discípulo de Cristo. Por eso dicen, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de esta forma, cuando vivimos de esta manera, dice que vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Alabado sea el nombre de Dios. Tú quieres experimentar la voluntad de Dios en tu vida.
Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tu mente y que esa transformación te convierta en un reflejo de Cristo Jesús aquí en la tierra, apartándonos del tipo de conducta, del tipo de costumbres, del tipo de actividades que realmente lo que hacen son resaltar las tinieblas y no resaltar la luz. De esta manera tú y yo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En la matutina Cada Día con Dios, del 2 de octubre, página 284, mira lo que dice. Debemos estar libres de las costumbres y las servidumbres de la sociedad. Porque es que el asunto es que uno a veces piensa, no, pero es que todo el mundo lo hace. Yo no quiero que mis nenes se pierdan de esto. Esto es parte normal de la conducta de la sociedad. ¿Sabes qué? Debemos estar libres de este tipo de cosas para que cuando estén en juego los principios de nuestra fe, no vacilemos en mostrar nuestros colores. Nuestra fe va a ser puesta en prueba y van a haber momentos en el cual tú y yo vamos a tener que enfrentarnos con situaciones en el cual nuestros principios van a estremecerse. Entonces tenemos que decidir de parte de quién estamos. Debemos estar de parte de la luz siempre y no formar parte de este tipo de costumbres ni de esta servidumbre de la sociedad. Cuando estos momentos fuertes en nuestra vida puedan enfrentar nuestra fe, lo que nosotros creemos, dice aquí que no vacilaremos en mostrar nuestros colores, quienes realmente somos. Y mira lo que termina diciendo, aunque se nos llame raros por hacerlo. El problema es que sí, mucha gente ve esto normal, pero para el pueblo de Dios, para el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, aquello que el mundo entiende como normal, para nosotros no lo es. No debe ser una práctica, no debe ser algo que nosotros participemos de eso. Y de la misma forma que no debe ser normal o correcto para nosotros, obviamente la conducta nuestra para ellos va a ser, no va a ser normal, no va a ser aceptada, no va a ser correcta. Pero tú y yo, a quien queremos agradar siempre, va a ser a Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, este es uno de mis versículos favoritos, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartado, una nación apartada, un pueblo adquirido por Dios. Dios te ha comprado con la sangre de Cristo Jesús. Le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos ha llamado a salir de las tinieblas. Y todo lo que tenga que ver con tinieblas, todo lo que tenga que ver con creencias, costumbres que realmente son del paganismo. Familia, Dios nos ha llamado a salir de eso para vivir en la luz admirable. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que anunciemos al mundo las virtudes de Dios a través de nuestra vida. La gente va a conocer a Dios a través de nuestra vida. En el libro de Romanos capítulo 13 versículos 11 al 12 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Alabado sea el nombre de Dios, familia. La palabra de Dios es clara. La palabra nos dice que nosotros debemos estar desechando todo lo que tiene que ver con tinieblas, todo lo que Dios ha decidido que es abominable, desecharlo de nuestra vida y nosotros vivir vistiéndonos de las armas de la luz. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que hay, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La celebración de Halloween, qué positivo hay en eso, qué bueno. Primero, que no es verdad, tenemos que disfrazarnos, vamos a estar vistiéndonos de cosas que no somos realmente.
Dios quiere que nos vean tal como somos en Cristo Jesús, que la gente pueda conocer a Cristo Jesús a través de nuestra vida. Si hay algo de lo que tú y yo nos debemos vestir, es de Cristo Jesús. Y cuando la gente vea a Cristo Jesús en nuestra vida, entonces vamos a estar alabando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que debemos pensar? En las cosas del cielo, en las cosas de la vida, en las cosas de la luz, no de la muerte, no de las tinieblas, sino de las cosas que vienen del cielo. Eso es lo que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros a crecer y a seguir creciendo espiritualmente. En el libro de Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13 dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios. Y aquí la palabra de Dios es clara, es toda. No es parte, no es alguna, no, nuestra entrega debe ser completa, debe ser toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Familia, es mi consejo en esta noche que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios, que busquemos esa armadura de Dios y podamos aferrarnos a Cristo Jesús a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la testificación. Eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos y, sobre todas las cosas, a no participar de las cosas que tienen que ver con las tinieblas y las cosas que Dios ha establecido como abominables. Le estaba diciendo yo a unos jóvenes hace poco que la realidad es que yo no quiero perder la vida eterna por un dulce. Yo no quiero perder la vida eterna por un pedazo de dulce o por 2 o 3 dulces. Familia, la vida eterna es mucho más valiosa, infinitamente más valiosa que todos los dulces que me puedan dar aquí en la vida o las fiestas que yo pueda participar. Mucho más grande, mucho más amplio, mucho más eterno es la vida eterna y lo que tenga que ver con las cosas del cielo. ¿Deben los cristianos participar de Halloween? No. No, porque desde el principio su base tienen fundamentos paganos. Y nosotros no somos un pueblo que hemos sido comprados con la sangre de Cristo para continuar participando de las cosas paganas. Dios nos ha comprado con su sangre para que tú y yo andemos en la luz. Y andando en la luz podamos experimentar en nuestra vida la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo te invito a que este año y todos los días de nuestra vida lo puedas dedicar a conocer más a Cristo Jesús. Como te mencioné al principio, este tema no es para señalar, para criticar, para condenar, para juzgar a nadie. Mi interés no es este. Mi interés es que podamos tener la perspectiva, la luz, el conocimiento bíblico con relación a lo que tiene que ver este tipo de actividades y cómo el pueblo de Dios se debe relacionar con estas cosas. No es para que salgamos ahora a decirle a la gente: tú estás perdido, tú estás mal. No, ese no es el propósito. El propósito es poder educarnos nosotros para conocer lo que dice la palabra de Dios, y aquellos que quieran conocer también, nosotros podamos explicarles lo que la palabra de Dios dice. Espero que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder conocer más de Él, a poder conocer más de su palabra, a poder entender lo que Él quiere para ti y para mí a través de una relación directa, completa con Cristo Jesús. Te invito a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocer tu voluntad. Señor, te queremos pedir perdón si en algo te hemos ofendido, si hemos participado de cosas que tú has establecido en tu palabra que son abominables. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón si hemos tratado de vestir como bueno aquello que tú has decidido que no es correcto. Te pedimos perdón si hemos tratado con nuestra conducta de vestir de luz aquello que tú has decidido y que tú has demostrado que son tinieblas. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a siempre hacer tu voluntad, a dejarnos llevar por lo que dice tu palabra. Guíanos por este camino, Señor.
Aunque pueda ser difícil, sabemos que con Cristo Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo es posible para cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las personas que estuvo escuchando este tema, Padre, que ha escuchado este tema, y que a través de esta relación que podamos tener contigo, a través de tu palabra, podamos ser luz en este mundo y que las personas puedan conocerte a ti a través de nuestra vida. Gracias por tus bendiciones, gracias por el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús y gracias por la esperanza que tenemos de que muy pronto regresará a buscarnos para vivir contigo eternamente. Ayúdanos a estar listos para ese momento, porque te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga.